La tecnología de la Primera Guerra Mundial puso al descubierto el lado oscuro de la revolución industrial. Los avances tecnológicos que habían facilitado la fabricación en serie de nuevas formas de transporte e innumerables inventos eran utilizados ahora con devastadora eficiencia en el campo de batalla. El desarrollo fue espectacular. La tecnología e innovaciones, la química, contribuyeron en lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Los tanques, aviones, cañones, submarinos, mejor artillería y la guerra química se crearon o modificaron a las necesidades bélicas. La creación de la cadena de montaje originó una producción en serie más rápida y eficiente. El escenario de conflictos se inició cuando los países comenzaron a aliarse para protegerse de los elementos más innovadores. De los elementos más innovadores se encuentra el tanque, ante el estancamiento con la guerra de trincheras debido a la dificultad de poder avanzar. Las trincheras eran de 3 metros de profundo y 2 de ancho, con protección de alambre de púas y sacos guerreros. El reto fue en atravesar el campo de guerra, y como respuesta se inventó el tanque usando la idea de un vehículo con forma de oruga, con una cabina blindada para poder atravesar las alambradas, montando una ametralladora a los lados y atacar. Con dotaciones de 6 hombres, los tanques avanzaban a casi 5 kilómetros por hora. 2 hombres operaban el motor de 100 caballos de fuerza que iba descubierto dentro del carro. Aunque los británicos le hicieron mejoras en el tanque, el interior aún seguía siendo incómodo e incluso letal durante la guerra. Dentro de él alcanzaban temperaturas de hasta 40 grados. El olor, aceite de gasolina y gases de escape eran impregnadas. Cuando las ametralladoras alcanzaban el blindaje, el sonido se unía al motor y desprendían pedazos de metal que podían cortar cualquier parte expuesta del cuerpo. El tanque fue utilizado por primera vez en enero de 1916 por los británicos. Profundizaban demasiados kilómetros en las trincheras. Los franceses innovaron el tanque y era más ligero e igualmente estándar. Este avanzaba a 10 kilómetros por hora, teniendo ventaja doblándole la velocidad a los británicos. Su innovación fue importante, pues en lugar de tener 6 u 8 armas en diferentes ángulos del tanque, disparaba con solo una que giraba sobre él mismo. El primer conflicto en el que la superioridad aérea tuvo impacto fue en la Primera Guerra Mundial. Estas máquinas fueron el globo de observación, el Zeppelin y sobre todo el avión, mucha ingeniería unida que mezclaba la aerodinámica con el motor de combustión interna. Los globos de observación medían hasta 60 metros de longitud. Estaban hechos de algodón recauchado. En días claros ofrecían una perspectiva de 20 kilómetros y una vista de los campamentos enemigos. Los observadores se colocaban en una cesta de mimbre debajo del globo, poniendo detrás de sus líneas a sus enemigos, y se mantenían conectados por tierra, por teléfono o telégrafo para una mejor comunicación. Poco después, el Zeppelin fue una mejora del globo de observación, formado por una serie de bolsas compartimentadas llenas de hidrógeno y unidas por un armazón dotado de un motor. Era maniobrable y capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Se inventó en 1900 y al inicio de la guerra, Alemania ya contaba con ellos preparados para el combate. Al principio solo se utilizaban para la observación, pero en 1915 hicieron su primer bombardeo a Inglaterra, pero suponían un gran peligro para su tripulación, pues estaban llenos de hidrógeno altamente inflamable, que, al alcanzarse de una bala incendiaria, se envolvería en llamas y caería. Pero de todos estos, la mayor amenaza era el avión, ya que éste podía volar más alto y rápido que cualquier dirigible. Nació 10 años antes del inicio de la guerra, y era poco más que una cometa, pero en un periodo de 4 años, el avión se convertiría en uno de los mayores logros tecnológicos. Aunque al principio eran un poco débiles en diseño, rápidamente, por su potencial militar, se comenzaron a desarrollar aviones más robustos, con motores más potentes e incluso podían llevar armas. Se utilizaron principalmente con fusión, con cámaras, e hicieron su principal aporte a la guerra con naves de reconocimiento. El primero en ser empleado fue el Blériot, un monoplano de una sola plaza con motor de 50 caballos, pesando cerca de 400 kilos y no llevaba armas. El reto para el piloto era disparar sin dañar su propia máquina, pero finalmente el inventor holandés Tommy Fokker descubrió una forma para disparar a través de la hélice sin dañar las aspas.
utilizando una palanca mecánica que al pasar la hélice, la ametralladora cesaba el fuego. A pesar de avanzados medios como aviones y tanques, las armas de las trincheras eran ametralladoras, cañones, fusibles, avanzada artillería y una gran variedad de pequeñas bombas, pero la ametralladora era la más efectiva de todas, que, como muchas armas de la Primera Guerra Mundial, fue un arma inventada por los Estados Unidos para un mayor comercio. La primera ametralladora automática, propia de la Guerra Mundial, fue la Maxim, inventada por Jairo Maxim. Él creó esta innovación de la ametralladora a través de sus ideas de que si querías hacer mucho dinero, inventes un arma que les permitiera a los europeos matarse con facilidad. Maxim utilizó la gran velocidad del disparo, utilizando el retroceso para meter la siguiente bala en la recámara. Como no tuvo demasiado éxito con el ejército estadounidense, viajó a Europa, a sabiendas de las necesidades armamentales que en ese lugar tenían para poder venderla. Poco después, se desarrolló un método de fuego basado en el diseño de Maxim, que consistía en, al momento de lanzar la bala, el aparato recogía gases expansivos expulsados y accionaba un mecanismo que permitía un disparo de repeticiones. Las mejores ametralladoras tenían un alcance de unos 4.000 metros y un alcance de precisión de unos 1.000 metros, disparando balas del calibre de un fusil, capaces de expulsar entre 400 a 500 balas por minuto, disparando una y otra vez sin cesar. Las ametralladoras se colocaban en soportes especiales que permitían al artillero lanzar ráfagas de arco, permitiendo el giro y cubrir 500 metros de frente, con una sola ametralladora, abatiendo a todo aquel que quisiera acercarse. Pesaban alrededor de unos 25 kilos y otros 35 del soporte. No estaba diseñada para ser portátil, sino para permanecer en las trincheras, pues era difícil llevarla a diferentes lugares. Y no fue sino hasta más tarde cuando se inventaron las ametralladoras portátiles, convirtiéndoles así en máquinas de matar. Y prácticamente en todas las batallas de la Primera Guerra Mundial, la ametralladora tuvo un papel determinante. Además de las ametralladoras, también se destacaron las armas de gran calibre como la artillería. Eran aún más destructivas, provocando explosiones que hacían volar por el aire a hombres y máquinas. Entre las conocidas está el cañón de tiro horizontal. El proyectil era bastante pesado debido a que el explosivo que lo disparaba debía ser demasiado potente. La más importante de estas artillerías fue el París, que aunque de menor calibre que muchos otros fabricados, existió para aterrorizar a civiles parisinos y fortalecer la rendición. Con un calibre de 200 milímetros, sus cañones de acero podían alcanzar proyectiles a 15 kilómetros de altura y a una distancia de 120 kilómetros. Pero sin lugar a dudas, de todos estos inventos, el submarino quizá fue el invento más influyente de la Primera Guerra Mundial. Les eran llamados los asesinos en el mar o fantasmas por su letal uso y difícil detección. Este era un tipo especial de buque capaz de navegar bajo el agua, además de la superficie, gracias a un sistema de flotabilidad variable. Estos fueron muy útiles desde el punto de vista militar por ser de difícil detección y destruir cuando navegan a gran profundidad. Tenían una propulsión de diésel eléctrica que pasaba a ser el sistema de energía dominante. Su inventor, John Philip Holland, lo equipó de un motor de combustión interna en superficie y un motor eléctrico alimentado a base de baterías bajo el agua. Y para 1914 ya existían una gran cantidad de submarinos. Este invento fue uno de los principales causantes de las bajas de soldados y el culpable de muchos hundimientos de barcos. Estos submarinos fueron plataformas destinadas a portar una serie de armas que les eran afines. Podían portar y disparar torpedos y misiles. Los torpedos fueron proyectiles autopropulsados que se desplazaban por el agua, diseñados para detonar en proximidad o en contacto con su objetivo, y en tal caso su objetivo eran los barcos enemigos. Y los misiles fueron proyectiles expulsados de energía nuclear, y los primeros en inventaron fueron los soviéticos, creados a base de diésel. Estos inventos suponían una parte importante en la destrucción mutua asegurada. La creación de todos estos inventos cambiaron la idea de las armadas
al pensar que sus guerras solo se basarían en confrontaciones de barcos y trincheras, demostrando así el lado oscuro de la tecnología, siendo toda la guerra muy distinta a lo que se pensaba, convirtiéndola en una guerra llena de bloqueos y obstáculos a gran escala, y que antes de la victoria final fueron fuente de desengaños y desastres, dejándole como característica ser una guerra de innovación y avances tecnológicos sorprendentes, que avanzaban desde los cielos hasta lo profundo del mar, que sin la mejor ingeniería empleada de todos los países afines no se habrían siquiera imaginado tales destrucciones